Bienvenidos a Tesoros Bíblicos. Historia número 1 del Padre Luis Toro. Yo no sabía lo que era ser cura. En realidad, yo era un simple campesino del campo. Vivía en el monte, muy lejos del pueblo. Recuerdo que mis hermanas, junto con mi familia, iban a misa. A veces nos llevaban cuando éramos pequeños, pero a medida que crecíamos, dejaron de hacerlo. En mi inocencia, pensaba que los curas eran ángeles que venían del cielo, celebraban la misa y luego regresaban a su morada celestial. Así que, cuando un sacerdote visitaba nuestra casa, era un acontecimiento especial. Mi madre preparaba la mejor gallina y nos hacía limpiar todo. Para nosotros era como si un ángel hubiera llegado. Terminé el bachillerato sin haber salido nunca de mi casa, ni siquiera a San Cristóbal, la ciudad más cercana. Mi padre era muy protector, especialmente con nosotros, los varones. Al finalizar el bachillerato, un profesor propuso un paseo. Le dije que mi padre no me permitiría ir, pero él insistió en hablar con él. Sorprendentemente, mi padre accedió. Durante el viaje en autobús, propuse rezar el Santo Rosario, pensando que estaba entre creyentes. Sin embargo, me sorprendió descubrir que ninguno de mis compañeros lo rezaba. Me sentí defraudado y me retiré al fondo del autobús. Mientras viajábamos pasamos por una gran cruz en Palmira. Al preguntar, el profesor me explicó que era un seminario donde formaban a los curas. Fue la primera vez que escuché sobre ello. Me decepcionó saber que los curas eran hombres comunes y no ángeles. El profesor sugirió que yo debería considerar unirme al seminario, pero lo descarté. Más adelante en el viaje nos detuvimos en una cábala donde estaban reclutando jóvenes. El policía subió al autobús y comenzó a pedir documentos. Uno tras otro, mis compañeros eran bajados del vehículo. Yo estaba al final, junto a un compañero menor de 18 años. Cuando el policía llegó a donde estábamos, intenté poner una cara seria, imitando los gestos de Cantinflas. Por alguna razón, el oficial no me pidió documentos y simplemente dijo: «Ya estamos listos, pueden continuar». Las chicas de nuestro grupo intentaron coquetear con el oficial, pero no tuvieron éxito. El profesor, en un intento de resolver la situación, le ofreció algo de dinero al policía, lo que interpreté como un soborno. En aquellos tiempos, sobornar a la autoridad no era visto con buenos ojos. Las cosas empeoraron cuando el oficial decidió llevarse al profesor en su patrulla. Las chicas, llorando, subieron al autobús y me pidieron que rezáramos el Santo Rosario, pues creían que Dios me escucharía. A regañadientes accedí, y mientras rezábamos, algo sorprendente ocurrió. La patrulla se detuvo a cierta distancia y el oficial regresó, liberando al profesor y a los demás. Todos estaban asombrados y el ambiente en el autobús cambió. El profesor, al finalizar el rosario, nos reprendió por haberme ridiculizado anteriormente y destacó la importancia de respetar las cosas de Dios. Después de ese incidente, el profesor me tomó aparte y me insistió en que debería considerar ingresar al seminario. Aseguró que Dios me escuchaba y que tenía un propósito para mí. A pesar de mis dudas, finalmente accedí y me uní al seminario con el deseo de estudiar las Sagradas Escrituras. Recuerdo una fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen el 16 de julio. Durante la procesión, una mujer, que no pertenecía a la Iglesia Católica, confrontó al sacerdote acusándolo de idolatría. Esperaba que el sacerdote respondiera con citas bíblicas, pero no lo hizo. Eso me motivó aún más a profundizar en las Escrituras y en la doctrina de la Iglesia. En el seminario me enseñaron a amar la Biblia y a estudiar las Sagradas Escrituras. Me proporcionaron un conocimiento científico y profundo de la palabra de Dios. Sin embargo, no me prepararon para defender o exponer mi fe utilizando citas bíblicas. Al acercarme al final de mi formación teológica, me asaltó una duda.
Si alguien me cuestionara sobre las imágenes, la cruz, la confesión, la Eucaristía, los sacerdotes, la Iglesia, la virginidad de María, el bautismo de los niños, ¿qué respondería? Me sentí aturdido y preocupado. Un día, un sacerdote mexicano, Farabiano Matulias, vino al seminario y nos dio una charla. En solo media hora explicó por qué María no tuvo más hijos, respaldando su argumento con citas bíblicas. Quedé fascinado. Me habló de un libro llamado Diálogo con los protestantes, que decidí comprar y devoré en 2 noches consecutivas. Con el deseo de profundizar más en la Biblia, propuse al rector del seminario tomarme un año sabático para estudiarla a fondo. Aunque al principio se mostró reacio, finalmente accedió. Regresé a casa donde mi padre, pensando que había regresado para trabajar, me propuso un trato. Estudiaría mediodía y trabajaría el otro medio. Acepté con entusiasmo. Junto con mis hermanos, comenzamos a memorizar citas bíblicas mientras trabajábamos en el campo. Sin embargo, nos resultaba difícil retener la información. No me rendí y decidí aislarme en una parte remota de nuestra finca, cerca de la montaña. Allí, en compañía de las vacas, repetía en voz alta las citas bíblicas. Las vacas, curiosas por naturaleza, se acercaban a escucharme. En el seminario me enseñaron a amar la Biblia y a estudiar las Sagradas Escrituras. Sin embargo, no me prepararon para defender o exponer mi fe utilizando citas bíblicas. Un día, mientras estaba en la finca, decidí practicar mis citas bíblicas con las vacas. Cada vez que una se acercaba, le asignaba una cita según su apariencia. Este ejercicio diario me ayudó a memorizar versículos y a ganar confianza en mi conocimiento. Un día fui invitado a una iglesia que no conocía. Al llegar, cometí el error de sentarme en el lado de las mujeres sin darme cuenta de que había una separación por género. A pesar de mi vergüenza inicial, me dieron la oportunidad de predicar. Al finalizar, 2 hombres me abordaron, cuestionando la validez de mi Biblia. Este fue el debate que había estado esperando. Durante horas intercambiamos argumentos y citas bíblicas. Uno de los hombres me invitó a su casa, donde se llevaría a cabo una campaña religiosa con la presencia de 10 pastores. Aunque al principio me sentí intimidado, mi cuñado me animó a asistir, argumentando que si cometía un error, simplemente nos reiríamos y nos iríamos. Al llegar al lugar del evento, me sorprendió ver a más de 500 personas, todas con sus Biblias, leyendo y subrayando en completo silencio. Nunca había presenciado tanta devoción y hambre de conocimiento. Por cosas de Dios me pusieron a predicar a mí, y así, hermanos, comenzó una noche de enseñanza y revelación. Les hablé sobre la importancia de María en nuestra fe, cómo ella es vista como la Madre de Jesús y, por ende, nuestra Madre espiritual. Les expliqué que, aunque la Biblia menciona a hermanos de Jesús en la cultura hebrea de la época, la palabra hermano podía referirse a primos u otros parientes cercanos, no necesariamente a hermanos de sangre. Además, les compartí sobre la tradición y los escritos de los primeros cristianos, que siempre han sostenido la virginidad perpetua de María. Les hablé sobre la importancia de la Eucaristía, la confesión, el papel de los sacerdotes y la rica tradición de la Iglesia católica. A medida que avanzaba la noche, pude ver cómo los corazones se abrían y las mentes comenzaban a comprender. Muchos se acercaron a mí con lágrimas en los ojos, agradeciendo por las clarificaciones y pidiendo más información sobre la fe católica. Al final de la noche, mientras me preparaba para partir, un grupo de jóvenes se acercó y me dijo: «Varón, gracias por venir. Hemos aprendido más esta noche que en años de asistir a la iglesia. Por favor, regrese y continúe enseñándonos». Y así,
Hermanos, comprendí que el Señor me había llevado a ese lugar por una razón, no solo para defender mi fe, sino para compartir el amor y la verdad de Cristo con aquellos que tenían hambre de conocerlo, para escuchar la palabra de Dios. Es un honor y un privilegio poder compartir con hermanos de diferentes denominaciones y creencias, porque al final del día, todos somos hijos de un mismo Dios y estamos en la búsqueda de la verdad. Es importante que, en lugar de centrarnos en nuestras diferencias, busquemos lo que nos une, que es el amor de Cristo y su mensaje de salvación. La Biblia es una herramienta poderosa que nos guía y nos enseña, pero también es importante acercarnos a ella con humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas y que siempre hay espacio para aprender y crecer en nuestra fe. Agradezco a todos los presentes por su apertura y disposición para escuchar y dialogar. Es mi oración que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en este camino de fe y que a través de estas conversaciones podamos fortalecer nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Que el Señor los bendiga a todos y que su palabra siga siendo una luz en nuestro camino. Amén.